Me asombraba a medida que estudiaba el pasaje que corresponde para hoy. Y así como yo lo estoy, espero igualmente que usted pueda ser llenado de parte del Señor con esta palabra, pueda ser asombrado también al ver la belleza y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 2, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Es el texto que corresponde para el día de hoy. Vamos a orar. Padre bueno y eterno, te doy las gracias. En este momento me presento delante de ti, Señor, como tu hijo, como tu siervo, pero también, Señor, como tu heraldo. Alguien que va a proclamar tu palabra, va a hablar tu mensaje, y debo hacerlo dependiendo de ti, Señor. Pero también pido por mis hermanos, porque necesitamos todos depender de tu Espíritu Santo para escuchar y entender tus palabras. Que seas tú en medio nuestro, Señor, mostrando tu gloria y tu poder mientras tu palabra es predicada. En el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 2, versículos del 1 al 4, vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Y Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Amén. En 1962, un hombre llamado Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin lograron escapar de la prisión de Alcatraz. Un suceso que está registrado. Dice la historia que los tres hombres excavaron un túnel entre sus celdas y crearon una balsa inflable. Están en medio de una isla y para poder salir tienen que salir por medio de algo que los pueda hacer flotar en el agua. Los oficiales de la prisión descubrieron que los hombres no estaban en sus celdas. E inmediatamente el FBI fue llamado a investigar. Pero para cuando terminaron su investigación, los tres hombres que escaparon habían muerto. Y a lo mejor pensarás, ¿cómo se ingeniaron estas personas para poder escapar de lo que fue conocida o es conocida como la prisión más severa y más dura del mundo, como lo es la prisión en la isla de Alcatraz? Te preguntarás, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué tanta paciencia tuvieron? ¿Qué astucia emplearon para poder escapar de lo que parecía ser una fortaleza, ¿sí?, intransgredible? Y aunque su intento haya fallado tras su muerte, según es lo que relatan, que fueron hallados muertos los tres, el hecho fue que lograron burlar la seguridad de la cárcel y lograron escapar. Pero ¿has pensado si tú te encontraras en una situación similar?
en una situación en la que no tienes ninguna opción para escapar. Por más que veas, por más que intentes, no puedes escapar. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? Aún la prisión más dura logró tener un punto débil que pudieron vulnerar para poder escapar. Pero déjame decirte algo. Hay una situación de la cual ni el ser humano más astuto puede escapar. El título de esta predicación le he titulado ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos nosotros? La revelación de Jesucristo ha sido la palabra final de Dios para la humanidad. Lo leímos en el capítulo 1. ¿Quién lo recuerda? ¿Sí? Puede volver al capítulo 1, versículos 1 y 2 y se va a dar cuenta que Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. Y luego dice: a quien constituyó heredero de todas las cosas, y todo lo que describe la persona del Señor Jesucristo como la revelación final de Dios. Esa palabra no es cualquier palabra, no lo es, sino que ha sido la palabra sobre la cual se fundamenta todo lo que Dios ha querido revelar sobre su persona. Si Cristo no está en la ecuación, la revelación de Dios no tiene sentido. Si sacas a Cristo, todas las palabras de Dios carecen de sustento firme. Era necesario afirmar la superioridad de Jesús por sobre toda criatura. Y la semana pasada, nuestro hermano Pastor Miguel predicaba acerca de la superioridad de Cristo, al cual le fue entregado, prometido y dado un trono, una promesa, una herencia que ni Dios a los ángeles se la ofreció. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy te he engendrado? Del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno. De los ángeles Él nunca dijo esto, dándole a entender a los receptores de esta carta: es necesario que ustedes comprendan que Cristo es superior a cualquier criatura, incluso cualquier criatura divina, celestial, espiritual. Cristo es superior. Incluso ellos, como seres celestiales y espirituales, le deben rendir honor a Jesucristo. Cristo es digno de la gloria de ellos también. Cristo es digno porque Él ha sido coronado como Rey. Y a la luz de esto, nos vamos a encontrar de cara con la primera advertencia en esta carta. Recuerden que cuando vimos la introducción nos íbamos a encontrar con los retos de interpretación, con esas advertencias que parecieran ser confusas o que dijeran una cosa pero no sabemos si lo dice. Hemos llegado a la primera. Y tempranito, capítulo 2. Tempranito. Pero para poder entender el pasaje de hoy, debemos entender que esto está cimentado en la afirmación de que Cristo es superior a toda criatura. Si nosotros no somos conscientes de eso, entonces no vamos a entender el pasaje que hoy vamos a meditar, a estudiar, a reflexionar. Versículo 1 dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Es nuestra responsabilidad prestar la mayor atención posible. Es tu responsabilidad,
es mi responsabilidad prestar la mayor atención posible. Pero ¿a qué debemos prestar atención? La primera palabra o frase que aparece allí es por tanto. Un conectivo que expresa que la idea que viene debe estar fundada sobre la base de lo que se dijo anteriormente. Por tanto, ¿sí? Hace mucho frío afuera, ahorita no. Por tanto, llévate un suéter. Hace mucho calor, por lo tanto, no te coloques nada pesado, ponte algo más ligero. Un ejemplo. Entonces, si estas verdades expresadas, ¿cuáles verdades? Porque si dice por tanto, se está refiriendo a que hay algo, hay una base sobre la cual él va a fundamentar lo siguiente. Por tanto, ¿cuáles son esas bases? Las del capítulo 1. ¿Quién es Jesucristo? La revelación final de Dios. ¿Quién es Cristo? El Rey de Reyes coronado incluso por encima de los ángeles. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? El Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Él fue la propiciación por nuestros pecados. ¿Quién fue Jesucristo? El profeta perfecto enviado por Dios, al cual todos debemos escuchar. Si estas verdades expresadas han calado en tu corazón, de modo que tú crees firmemente en ellas, entonces ellas van a ser para ti como un ancla en tu vida. Imagina que tu vida es un barco. Un barco, estás en el mar. Estás aquí en el muelle. ¿Cómo evitamos que el barco se deje llevar por las olas, por la corriente del mar y se vaya a la deriva? Solamente soltando el ancla. Si no hay ancla, no hay asidero, no hay seguridad. Y la Biblia hace muchas veces referencia a cómo esta ancla es para nosotros la esperanza que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Es como tener tu vida cimentada sobre la roca. Mateo 7. Aquel que escucha mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, tormentas, azotaron contra la casa, mas ella no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Un ancla. Ese, por tanto, indica que si no tienes esto, no puedes entonces entender lo que viene. No puedes caminar sobre lo que viene. ¿Por qué? No sea que nos desviemos. Y esa palabra desviarse hace referencia a eso, a un barco que no ha soltado su ancla y poco a poco se va alejando de su ruta porque no tiene un asidero. Se aleja de su punto de origen porque no tiene un lugar al cual sujetarse. No tiene ancla, sino que se deja llevar por las olas, por las corrientes y termina yéndose a la deriva. Reina Valera dice: no sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos, que nos dejemos llevar, que nos corrompamos, que dejemos lo que habíamos oído por seguir la voz de otra cosa, por seguir otra enseñanza, por seguir otra práctica. Se deja llevar por la corriente, pierde su rumbo. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención. Iglesia, no es suficiente solo con escuchar lo que estás escuchando aquí. No es suficiente, sino que es necesario que tú te esmeres en poner la mayor atención posible para no desviarte. No lo digo yo, lo dice el texto. No sea que nos desviemos. Quiere decir que hay un peligro.
Y de ese peligro te vengo a hablar hoy. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? La advertencia para los hebreos era no pasar por alto el mensaje que Dios había dado por medio de Jesucristo. No lo tomes a la ligera. Reina Valera dice: sé diligente, con mucha más diligencia. Es necesario que con mucha más diligencia. De hecho, una traducción más exacta de esta palabra sería no solamente el prestar mucha mayor atención, estaría indicando como que estamos comparando algo con otra cosa, sino que la palabra original usada aquí hace referencia a que estás haciendo algo que supera los límites y toda expectativa. Es decir, no solamente estás prestando un poco más de atención que antes, sino que ahora debes esforzarte en prestar toda la atención posible. Toda la atención posible. No hay medias tintas. O prestas atención o no prestas atención. O somos diligentes o no somos diligentes. Los hebreos corrían el peligro. Corrían el peligro de desviarse. Están en medio de persecución. Todavía está el sistema de sacerdocio levítico, hay sacrificios, hay rituales con los cuales los romanos no se meten, pero sí están persiguiendo a los que profesan que Jesucristo es el Señor. ¿Corrían o no corrían peligro? Corrían dos peligros. Uno, peligro de muerte o de encarcelamiento y perder todo lo que tenía. Segundo peligro, desviarse de la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Cuál pesará más? Lo veremos ahorita. ¿Cuál peligro es más peligroso? ¿Cuál peligro es peor? No había seguridad en ellos que les mantuviera firme. Por eso el escritor les exhorta y les advierte: pongan atención a lo que les digo, porque si no se pueden desviar. No se desvíen, no se desvíen. Es necesario poner todo nuestro esfuerzo, iglesia, en prestar la mayor atención a las palabras de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque así como Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, así mismo te digo yo a ti hoy, el desvío está a la puerta. Solamente necesitas esto para desviarte. Porque no eres diligente en guardar y en cuidar las palabras y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué tanto empeño, tanto esmero en que guardemos estas palabras? Versículo 2, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El autor aquí quiere enfatizar algo. Y es la idea del escape. ¿Qué es escapar? Escapar es cuando te liberas de una situación desesperante. Cuando escapas, estás librándote de lo que creías nunca haberte poder librar. ¿Te has visto en una situación de la que desearías escapar?
¿Has pensado en alguna vez si te secuestraran y estuvieras a merced de esos secuestradores? Ponte en el lugar de alguien que está preso injustamente o justamente. Libertad o privación de libertad es privación de libertad. Ponte en ese lugar. Estás en una celda como prisionero, solo pensando en ser librado o escapar. Piensa que eres uno de esos 3 hombres que escapó de Alcatraz. ¿Qué deseas? Escapar, salir, ser libre. Y aquí hay nuevamente una comparación. Hay nuevamente una comparación con el Antiguo Testamento. Hace referencia a las palabras que Dios habló por medio de ángeles. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, esa palabra fue inmutable, es decir, esa palabra nunca cambió. Lo que Dios dijo se cumplió. Dios le dijo al pueblo de Israel: aquí tienes mis leyes y hago un pacto contigo. Si me obedeces, te bendeciré. Si me desobedeces, te maldeciré. ¿Cumplió Dios con su pacto? Sí. Porque cuando Israel obedecía, ellos eran bendecidos. Pero cuando Israel desobedecía, ellos eran malditos. Una palabra que Dios trajo en medio de ángeles. Por medio de ángeles. Haciendo referencia al episodio en Deuteronomio 33:1, donde habían millares y millares de ángeles en medio de un resplandor impresionante, mientras Dios estaba en el Sinaí dándole las leyes al pueblo de Israel. Allí estaban los ángeles de Dios. Cuando ellos daban un mensaje y no creían en ese mensaje, ellos estaban autorizados por Dios para hacer juicio con esa persona, porque era justo. Sodoma y Gomorra fue juzgada. Zacarías fue juzgado. Quedó mudo hasta que nació Juan. Pero aquí el autor tiene en mente precisamente la situación en la que Israel está en el desierto y tiene de parte de Dios sus leyes y se las dio. La palabra en griego para poder entender lo que significaba inmutable hacía referencia a algo inconmovible y seguro. Inconmovible, seguro, no se podía cambiar. Dios da sus leyes al pueblo y esas leyes eran inmutables, lo que significaba que su ignorancia, su transgresión, su desobediencia implicaba un justo castigo. Justo castigo. Así como cuando las atendían y las obedecían, entonces traían consigo bendición. ¿Qué pasó con Israel? Ellos fueron desobedientes, fueron negligentes. Tentaron a Dios, desobedecieron a Dios, se quejaron contra Dios. No fueron diligentes en atender los mandamientos dados por Dios. Todos los que ignoraron sus palabras fueron castigados. Antiguo Testamento, una palabra dada por medio de ángeles, fueron castigados. Fueron castigados. El pueblo era castigado cada vez que ignoraban sus palabras, cada vez que eran negligentes. Pero, ¿qué significa transgresión? La transgresión significa que usted tiene una línea y un límite que no puede cruzar y usted la cruza. Eso es transgresión. Y usted lo puede hacer con o sin conocimiento, pero el acto sigue siendo deliberado. Estás cruzando la línea. Estás transgrediendo la ley que está establecida. Pregunto yo, ¿los que estamos aquí estamos libres de haber transgredido la ley de Dios?
El que esté libre de transgresión, que levante la primera mano. Nadie. Pero también está la palabra desobediencia. ¿Y qué es desobediencia? Desobediencia es un acto deliberado a cerrar tus oídos. Cerrar tus oídos a los mandamientos de Dios. Y hacer todo lo contrario. Pregunto aquí, ¿todos nosotros podemos ser libres de decir que hemos sido desobedientes? Exactamente. Si estas dos acciones, de manera deliberada, porque son acciones deliberadas, si usted peca por omisión, está pecando. Si usted desobedece, está pecando. Entonces, cuando yo decido hacer eso, y cuando Israel decidió hacer eso en ese momento, le hago una pregunta: ¿Israel escapó del castigo de Dios? ¿La generación perversa entró a la tierra prometida? No. Unos pocos solamente de la siguiente generación lograron, de la generación pasada, lograron entrar. Ahora, si esta palabra, dada por medio de ángeles en el Antiguo Testamento, de la cual todavía no estaba completa, porque la revelación final no había sido mostrada, si esta palabra recibió castigo por haber sido desobedecida, ahora Dios, habiendo hablado su palabra final a través de Jesucristo, ¿crees tú, amigo, hermano mío, que pasará por alto si alguien ignora esta palabra? ¿Crees tú que Dios pasará por alto al que descuide una palabra tan maravillosa? Si no pasó por alto el pecado de Israel en el desierto, ¿pasará por alto el pecado de esta generación que decida darle de espalda a Cristo? ¿Cómo escaparemos? Hermano, ¿cómo escaparemos? ¿Tiene usted respuesta a esto? ¿Cómo escaparemos? No podemos. Si alguien osa no prestar atención y no ser diligente a las palabras de Jesús, ¿cómo vas a escapar del castigo? ¿Cómo vas a escapar? Si no escaparon los que ignoraron las palabras por medio de ángeles, entonces, ¿lo haremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que hemos oído, iglesia, no es un mensaje cualquiera. Lo que tú has escuchado no es un mensaje cualquiera, no es cualquier palabra. El autor de Hebreos aquí quiere llamar la atención de sus oyentes, porque ellos están tomando a la ligera el Evangelio de Jesucristo. Lo están tomando a la ligera. Y les advierte, ¿cómo ustedes podrán escapar? El mensaje que nos está dando es un mensaje de una gran salvación. Una gran salvación. Escuche, una gran salvación. Pero el problema está en que yo no he entendido de qué me voy a salvar. Por eso no valoro el mensaje. Por eso no soy diligente en escuchar las palabras, porque todavía no entendemos de qué estamos siendo salvados. Salvación en la Biblia implica muchas cosas. Es un verbo que puede ser conjugado en todos los tiempos. Fuimos salvados, estamos siendo salvados. Dios nos sigue salvando y nos terminará de salvar. Pero ¿de qué nos salva? Cuando Israel estaba en guerra y Dios le daba la victoria, Dios les salvaba porque les libraba de la mano enemiga. Cuando una persona estaba en enfermedad
y Dios le sanaba. Él era salvado de esa enfermedad. Por eso el Señor Jesús le dice a los que Él sanó por enfermedad: tu fe te ha salvado. No habla de salvación eterna, habla de la salvación de la enfermedad. Así como creíste, te fue hecho. La salvación, hermanos, implica muchas cosas en la Biblia. Y esta palabra aquí se está refiriendo a la suprema salvación, la salvación eterna. ¿Pero de qué? ¿La salvación eterna de qué? Y se refiere del escape final. Escuche, escape final de la condición que tiene el hombre. El escape final. Al final tú estás aquí. Pero ¿y después que todo termine? ¿Escaparás? ¿Realmente tú eres de los que va a escapar? ¿De los que han sido salvados de ese castigo? ¿Eres tú uno de esos que va a escapar del castigo? Ser salvados, hermanos, significa que somos rescatados nada más y nada menos que de la ira de Dios. Vemos a Dios todo el tiempo como el Padre amoroso, el Padre amable, el Padre que no te guarda rencor y que te tiene paciencia. ¿Pero acaso ignoras que la palabra muestra que Dios está guardando su ira para pagar justamente a los transgresores, a los desobedientes? Hebreos 1:18, vamos a leer qué dice. Hebreos 1:18. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Me cambiaron la letra, pero dice Romanos. Romanos 1:18, dice la palabra de Dios así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios se revela. Pero vamos un poquito más adelante, Romanos 2, capítulo 2, versículos 5 al 6. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ¿qué? ¿Estás acumulando qué? Ira. Para el día de la ¿qué? De la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mira lo que dice en mayúsculas: Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Pregunto yo, hermano, amigo, que me escuchas, ¿quién puede escapar de la ira de Dios? Dios ya sabe quién va a ser el receptor de su ira, porque se ha rehusado a escuchar las palabras de su Hijo. Pero ¿sabe qué es interesante? Tú de repente dirás: bueno, sí, es verdad, se refiere a los incrédulos, a aquellos que, verdad, nada que ver con la iglesia, que nada que ver con el Señor, que tú les predicas y te rechazan y eso. Lea el texto. Hebreos 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Nosotros? ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros. Hermano, tengamos cuidado con ese nosotros, porque ese nosotros es peligroso. ¿Nosotros quiénes? ¿Nosotros quiénes? Pregunto algo. El autor, cuando está escribiendo la carta, le escribe a una comunidad hebrea que había creído en Cristo, ¿cierto? Se está refiriendo a ellos, los hebreos.
Primero que todo hay que entender que se está refiriendo a los hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros, ustedes, yo, que yo he dicho, que yo he creído en Cristo, que yo he profesado una fe y habiendo profesado mi fe descuido mi salvación? ¿Cómo escaparemos nosotros que habiendo escuchado y habiéndonos acercado, no tenemos la diligencia de guardar las palabras del Señor Jesucristo, sino que las tomamos a la ligera? ¿Cómo escaparemos nosotros? Iglesia, no estoy hablando de la persona que está en la calle, que no ha escuchado el Evangelio. Ese no puede escapar. Si no cree, ya ha sido condenado. Pero ¿qué de ti y de mí? Que habiendo dicho con nuestra boca, habiendo supuestamente profesado, soy cristiano, y soy negligente. Le quiero preguntar algo y reflexiones. ¿Son compatibles estas dos realidades? Usted tiene la respuesta. ¿Son compatibles las realidades de que un cristiano verdadero sea negligente? No son compatibles. No lo son. No son compatibles. Si usted ha sido nacido de nuevo, lavado y regenerado por el Señor, hermano, la advertencia es que, oye, ¿cómo la puedes descuidar? Es imposible que tú, habiendo sido salvado por el Señor Jesucristo, descuides un mensaje tan valioso. ¿Sabes de qué fuiste salvado? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Si realmente has creído lo que Dios ha dicho acerca de Jesús y has atesorado el Evangelio como algo valioso, entonces tu vida debe reflejar el cuidado que tienes para con el Evangelio, para con la palabra de Dios. Muchas veces te pueden preguntar, ¿y tú eres salvo? Ok, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? ¿De qué soy salvo? Si tú entiendes la realidad de tu salvación, vas a valorar la gran salvación que Cristo te ha dado. Pero debes entender cuál es esa realidad. Tú entiendes que realmente ibas camino al infierno. Y déjame decirte algo, de ese lugar nadie escapa. ¿Cómo escaparás de ese lugar? Allí no hay un túnel que puedas cavar. No hay una escalera por la cual puedas subir. Allí no hay un guardia al que puedas sobornar. ¿Cómo vas a escapar de esa prisión eterna? De allí nadie. Hermano, nadie escapa de allí. Y con todo mi corazón les digo, ¿cómo puedes decir que eres cristiano y descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo puedes decir que crees en Dios, que crees en Cristo, que le alabas, que le adoras, que cantas alabanza, que lees su palabra, que vienes y te congregas todos los domingos, que estás asistiendo a un discipulado y aún así eres negligente en tu salvación? No prestas atención. No prestas atención. ¿Entiendes realmente de qué Dios te está salvando? ¿Entiendes realmente de qué Dios te está dando la vía de escape? Hay una realidad, y es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad. Pero la otra realidad, Dios ha ofrecido una vía de escape. La ha ofrecido. Si tú, conociendo cuál es la vía de escape, la ignoras, ¿cómo vas a escapar entonces?
A eso se refiere el texto. Si tú, conociendo cuál es la vía de escape, no prestas atención y vas a la vía de escape, ¿cómo vas a escapar? ¿Cómo vas a salvarte? Es imposible. Si tú descuidas una salvación tan grande, posiblemente nunca has sido convertido. Nunca has sido convertido. Usted recuerda que hablábamos en la introducción que hay varios grupos de hebreos en la carta. Los hebreos creyentes que debían crecer espiritualmente. Los incrédulos que se habían acercado a la fe y no habían tenido un compromiso. Y los incrédulos que se habían acercado de manera emocional, pero no podían tocarles lo que ellos tenían, porque no querían comprometerse. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿en qué grupo estás? Dentro de ese nosotros estamos todas esas personas. De todos los que están aquí sentados, ¿realmente estás cuidando tu salvación? ¿Estás siendo diligente en escuchar las palabras de Jesús? ¿Estás siendo diligente en guardar sus mandamientos? ¿O vives una religión más como todas, creyendo que en eso solamente obtendrás favor de Dios? Hermano, es imposible que usted y yo, habiendo nacido de nuevo, descuidemos algo tan valioso como lo es la salvación. Es imposible que usted y yo la descuidemos. No está bien pensar que puedes identificarte como cristiano y no preocuparte por cuidar una salvación tan maravillosa como esta. No porque la vayas a perder, porque es un regalo eterno y seguro que el Señor asegura para sus hijos. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos arrebatará de la mano del Padre? ¿Quién nos preservará con gran alegría, con belleza, hasta el día final? Jesucristo. ¿Va a dejar realmente que sus ovejas se pierdan? No. Pero la responsabilidad de nosotros está en que si usted es verdadera oveja de Jesucristo, usted escucha su voz y la sigue. Verdadera oveja escucha la voz del pastor y la sigue. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que yo y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre porque el Padre y yo uno somos. Palabras del Señor Jesucristo dignas de ser atendidas, dignas de ser escuchadas. No está bien, iglesia, no está bien, amigo, no está bien, hermano, que te profeses siendo cristiano y vivas como si no lo fueras. Estás siendo tentado a desviarte. Recuerda que estás así, estamos así del desvío si no prestamos atención a las palabras de Dios, si no prestamos atención a las palabras de Jesús. Hermano, Jesús pagó tu rescate y el mío. Ha pagado el rescate de su iglesia. ¿Cómo vas a ignorar eso? ¿Cómo puedes ignorar que Dios ha pagado el rescate de su propia ira? Dios está acumulando ira para los injustos, pero al mismo tiempo ha provisto de un rescate de esa misma ira. ¿Realmente tú quisieras alcanzar ese rescate? ¿Quisieras ser rescatado? Si tú quieres ser rescatado es porque entiendes que no puedes escapar de la ira de Dios.
No puedes escapar del juicio de Dios. No podemos escapar. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? Así como no escapó el ejército de Faraón cuando fue tragado por el mar rojo, cuando fue tragado por el mar de la ira de Dios, no escapó Israel de ser castigados por Dios debido a su desobediencia. No escaparon. Así tampoco escapará nadie que tome en poco una salvación tan grande. Una salvación maravillosa. No solo maravillosa, extraordinaria. No solo extraordinaria, no se puede describir lo grande y magnífico que es la salvación que tenemos en Cristo. Usted no quiere que Dios le juzgue. No quiere. Tú no quieres ser juzgado por Dios. El mundo no quiere ser juzgado por Dios. Y estando en el infierno van a llorar y van a crujir los dientes, porque van a ser juzgados por Dios eternamente y no tienen escapatoria. La prisión de Alcatraz sería una maravilla delante de las llamas del infierno. La prisión más segura, los verdugos más crueles quedarían como nada delante de la ira de Dios. Entonces te pregunto, ¿qué peligro es mayor? ¿El peligro que corrían los hebreos de ser perseguidos y muertos por Cristo, o el peligro de ser juzgados por Dios por ignorar sus palabras? ¿Qué peligro es mayor? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer para cuidar una gran salvación? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer para vivir una vida diligente que muestre que eres hijo de Dios? ¡Qué gran salvación! Dios testificó junto con ellos, versículo 4, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Maravilloso. Dios la ha dado, y no solamente la dio, la confirmó por medio de señales y prodigios. Muchos quieren ver hoy milagros porque dicen, eso es la única forma en la que la gente crea que Dios existe, si ven los milagros que Dios hace. Déjeme decirte algo, Dios no hizo milagros a través de sus siervos para que creyeran en su existencia. Dios no necesita probarle a nadie su existencia. Él es el que es. Yo soy el que soy, dijo el Señor. Los milagros eran para poder confirmar a sus mensajeros, para que creyeran el mensaje de salvación. Moisés fue confirmado por medio de milagros. Jesús fue confirmado por el Espíritu Santo por medio de milagros, como el Mesías. Los apóstoles fueron confirmados por medio de milagros. La iglesia primitiva fue confirmada por medio de los dones que el Espíritu dio para poder ser de testimonio al mundo de una gran salvación. Esto quiere decir que Dios, para mostrar esta maravillosa salvación, preparó todo el panorama de modo que no hubiese excusa para que tú y yo volteáramos nuestros oídos a no querer escuchar. Dios hizo todo para que nosotros no tuviésemos excusa. Nadie me lo dijo. Nadie me habló. Yo no sabía. Nadie quedará sin excusa delante del juicio de Dios. ¿Cómo podríamos tener en poco un mensaje tan maravilloso, hermano?
¿Usted se había puesto a pensar realmente si usted ha sido diligente en su vida cristiana? ¿Se ha puesto a pensar si usted realmente es creyente verdadero? ¿Usted se ha examinado para saber si está en la fe? Si es así, ¿cómo vas a escapar si descuidas una salvación tan grande? Si descuidas este mensaje, si no eres diligente, si no prestas atención, sino que desobedeces la palabra de Dios, sigues transgrediendo sus ordenanzas, sus leyes, sigues cruzando la línea, sigues viviendo en la negligencia, tomándolo como que es algo sin importancia, que no es necesario para mí. Otro día prestaré atención, otro día lo haré, cuando Dios me mueva, lo haré. El día de salvación es hoy. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón más, amigo, hermano, no lo endurezcas más, porque no sabes si mañana será el día del cual dirás, ¿y ahora cómo me escapo? No lo sabes. Entre tanto que se dice hoy, el camino y la vía de escape está abierto. Hoy está abierto el camino para escapar. Presta atención, no sea que te desvíes. Y entonces si te desvías, ¿cómo vas a escapar? ¿Cómo lo harás? Volveríamos al punto de inicio. No puedes. No puedes. Te digo algo, con esto concluyo. Solo tú sabes si estás siendo diligente. Yo no lo sé. No conozco tu corazón. No veo lo que sientes, lo que piensas. Mi responsabilidad es decirte las consecuencias. Y ay de mí si no lo hago. Pero ay de ti si no escuchas lo que yo te digo hoy. Ay de mí si yo no te anunciara el mensaje, pero ay de ti si lo que yo te anuncio es cierto y tú no lo oyes. Quisiera yo, hermanos, que todos alcanzáramos la vía de escape. Quisiéramos todos alcanzar la vía de escape. Pero estás siendo diligente. Eres diligente. Si eres verdadero, vas a ser diligente. Si no has sido diligente, necesitas nacer de nuevo, arrepentirte de tus pecados. Necesitas cambiar tu vida, cambiar tu manera de pensar, dejar tu vieja vida atrás. Necesitas venir a Cristo, confiando en Él, en su palabra, en sus promesas. Necesitamos a Cristo. Si no, ¿cómo escaparemos? Amado hermano, examina tu corazón, porque tú sabes si realmente estás descuidando tu salvación. Cuidemos nuestro corazón de la negligencia. Cuidemos nuestro corazón del desvío. Cuidemos nuestro corazón de escuchar otra palabra, otra voz que no es la voz de Cristo. Si esto no fuera un peligro, el Señor no lo advirtiera. Es peligroso jugar a ser cristiano. Es peligroso creerse ser cuando realmente nunca lo has sido. Es peligroso cuando tú te engañas a ti mismo. Es peligroso. Cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida. Ten cuidado. Aprecia la grandeza de Cristo, aprecia lo grande de su sacrificio, aprecia lo maravilloso de su mensaje, aprecia lo que Él te está ofreciendo, aprécialo. Es maravilloso. Y ruego a Dios que despierte nuestras vidas, que la despierte, que su Espíritu Santo nos avive,
para prestar atención a sus palabras. Tengamos cuidado, hermanos, de creernos cuando no somos, sino como usted y yo escaparíamos. Que Dios nos ayude a prestar atención a sus palabras, a ser diligentes, a no descuidar algo tan valioso que Él nos ha entregado. Y Él nos ayudará, hermano. Disponga su voluntad y su corazón. El Señor le ayudará. Le llevará de la mano. Dependa del Espíritu Santo para ser diligente. No lo haga en sus fuerzas. Hágalo en el poder del Espíritu Santo de Dios, que mora en usted y mora en mí. Y Él no te va a dejar tranquilo hasta que te parezcas a Cristo. Él no te va a dejar solo hasta que te parezcas a Cristo. Busquemos cada día ser más como Cristo. Señor, gracias por tu palabra. En este momento, Señor, te pedimos perdón. Porque seguramente hemos sido negligentes en nuestra salvación. No hemos sido cuidadosos, Señor. Pero te rogamos, perdónanos, Señor, perdona los pecados de tu iglesia, y que cada día, Señor, podamos caminar en santidad, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Solo en ti tenemos la seguridad, Señor, no en nuestras fuerzas, no en nuestra astucia, no en nuestras habilidades. En ti, Jesús, tenemos seguridad. Solo por medio de tu sacrificio tenemos la vía de escape, Señor. Gracias te damos. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Jesús, por habernos salvado de la ira venidera. Gracias, Jesús. Toca los corazones, Señor, de los que aún no han apreciado un regalo tan maravilloso. Pueden estar aquí sentados, pueden venir cada día y aún no aprecian lo grande de tu salvación. Ayúdalos, Señor, y ten misericordia de todos ellos. Ten misericordia de todos nosotros. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Y tu iglesia reconoce hoy que es solamente tu palabra la que puede transformar nuestras vidas. Si tu palabra ha sido hablada, hará todo lo que ella está destinada a hacer. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dele la gloria al Señor.